y bienvenidos a mi primer video de YouTube. Con este video inauguro mi canal en el que estaremos hablando de temas de emprendimiento y de mundo freelance para tratar de ayudarlos a entender más o menos cómo se da todo esto. Nosotros como generación tenemos una cosa dentro que quizás no tenían nuestros padres. Antes todo era muy seguro, era ir a un empleo, comenzar allí, pasar 40 años, llegar a director y básicamente eso te daba la satisfacción necesaria para estar toda tu vida bien. Nosotros como generación somos muy inquietos y queremos más, por eso hay cada vez más emprendedores jóvenes, startups, empresas nuevas haciendo las cosas distintas. Hoy vamos a hablar de los 3 mitos principales que tenemos cuando nos enfrentamos, por ejemplo, con el mundo freelance. El mito número 1 es sobre dinero. Mucha gente piensa que tiene que ahorrar muchísimo dinero antes de poder empezar a trabajar como freelance, porque sienten que necesitan ese colchón económico que les va a permitir estar tranquilos durante el tiempo que empiezan y que consiguen sus primeros, segundos o terceros clientes. No es verdad. Al final sí es importante que dediques suficiente tiempo para el mundo freelance, pero si lo que estás es iniciando y quieres empezar a tener algunos pasos dentro de este mundo, puedes perfectamente hacerlo en tu tiempo libre. Puedes hacerlo después de que llegues al trabajo, puedes hacerlo tus fines de semana. Esto obviamente te va a quitar tiempo de las cosas que quieres hacer, pero si estás enfocado en lograr una carrera freelance exitosa, sería ideal que empezaras con esto, tantear el terreno, ver cómo responden los clientes a tus propuestas y a tus formas de trabajo y después aventurarte con un full-time freelance. El segundo mito que vamos a explorar es sobre el tema del tiempo. Muchas personas que saben que soy freelance me dicen que qué rico que tengo todo el tiempo del mundo para mí, y eso es totalmente falso. De hecho, muchas veces tengo mucho menos tiempo que cuando trabajaba para empresas. Y esto es así porque la empresa es de 8 a 5, o como sea tu horario, pero son posiblemente 8 horas diarias, y después de que se acaban esas 8 horas diarias, ahí serás tú completamente dueño de tu tiempo, a menos que sea una empresa bastante complicada, ¿no? Pero lo cierto es que cuando tú estás trabajando para ti y estás trabajando con clientes directos, hay momentos en los que sencillamente tienes que estar, a pesar de que sean horas de distracción. Más de una vez me ha pasado que he estado en una reunión social o he estado disfrutando con mis amigos un sábado o un domingo y me tengo que ir corriendo a mi casa o sacar mi computadora o sacar mi iPad para poder resolver un tema de una crisis que está sucediendo en ese momento y que no hay más nadie que resuelva. Si tú trabajas en una empresa normal, posiblemente tu jefe te escribe a las 10 de la noche un sábado, a menos que sea para ir para donde estás y tomarse unas birras contigo, no le vas a responder. Acá no tienes esa opción, acá tienes que responder porque eres tú y el cliente, no hay intermediario. Y el tercer mito que quiero explorar es sobre el tema de la ganancia. Muchas personas, y sobre todo los padres, creen que ser freelance es estar desempleado permanentemente. Eso no es así. Como ya lo hablamos, tienes muchísimas cosas que hacer y el tiempo muchas veces no da. El lado positivo es que también tienes muchísima más ganancia de lo que tendrías trabajando en una empresa. Si tú trabajas en una empresa en este momento, tú tienes un salario. Ese salario lo van a aumentar posiblemente anualmente o 2 veces al año, dependiendo de cómo sean los beneficios de tu empresa. Pero eso es todo lo que vas a poder obtener y eso es obviamente una seguridad muy rica. El tema con freelance es que cada vez que tomas un nuevo proyecto tú puedes decidir cuánto vas a cobrar por tu hora o cuánto vas a cobrar por el proyecto entero. El tema freelance es que depende completamente y absolutamente de ti. Si tú tienes más tiempo y agarras más proyectos, vas a ganar muchísimo más. Entonces, honestamente, es dependiendo de tu enfoque y de las ganas que quieras ponerle. No es fácil, nadie dijo que lo sería, pero vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer video, espero que les guste mucho, estaremos hablando semanalmente de temas como este. Déjenme todas sus preguntas abajo en los comentarios y con muchísimo gusto les respondo.